Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todos bien? Qué bueno, gusto tenerles aquí con nosotros en esta tarde tan bonita de esta primavera de Chicago. Vamos hoy a hablar de un tema muy importante. Todavía estamos en el tema del evangelismo y quiero que hablemos del tema que he titulado El poder de tu testimonio. El poder de tu testimonio. Todas las personas que tú y yo conocemos, pero que aún no conocen al Señor, ¿no crees que merecen la oportunidad de conocerlo? ¿No crees que merecen la oportunidad de escuchar de las buenas nuevas que hay en Cristo Jesús? ¿No crees que merecen cuando menos una oportunidad para que ellos tomen la decisión de aceptar a Cristo como su Señor Salvador y tener una mejor vida aquí en la tierra y tener una eternidad con el Señor en el cielo? ¿No crees que lo merecen? Claro que lo merecen. Esa oportunidad se te dio a ti y a mí y por eso estamos aquí. Pero desafortunadamente muchos cristianos no han entendido que una de las tareas más importantes que tienen aquí en la vida es hablarle a otros de Jesucristo. ¿Cuántos de aquí, levanten la mano, cuántos de aquí pueden decir, yo soy salvo, yo si me muero voy al cielo? A ver, levanten la mano. Pues todos, ¿verdad? Ok. Entonces, si tú eres salvo, si ya conoces al Señor, y si muy bien vas a pasar la eternidad en el cielo, ¿por qué estás aquí todavía viviendo? Te voy a decir por qué. Porque Dios te quiere viviendo aquí con una misión muy importante. Y es que otras personas conozcan acerca de Jesús a través de ti y de mí. Tú y yo somos los mensajeros que Dios ha dejado en este planeta para que otros le conozcan. Yo no sé cuántos de ustedes conocen la historia tan trágica del Titanic. En esa historia del Titanic, en este barco que fue construido por el hombre, que el hombre dijo que ni Dios podía hundirlo, por cierto, muy diferente al arca de Noé, que fue construido por Dios y nunca se hundió. Pero en este barco, el Titanic, cuando se hundió, murieron 1,500 personas. ¿Sabías tú? 1,500 vidas perecieron. Ahora, el error más grande de esa trágica historia no fue que el Titanic se hundió. No fue que el Titanic golpeó fuertemente un iceberg y se averió ahí la parte del lado del barco y por eso se metió el agua y se hundió. Ese no fue el error más grande. El error más grande que cometieron los del Titanic, ¿sabes cuál fue? Que recibieron 6 advertencias de otros barcos que estaban por ahí cerca, relativamente hablando. 6 advertencias de otros barcos que le habían dicho, hey, tengan cuidado, hay icebergs en el camino. Hey, tengan cuidado, están esos icebergs en su trayectoria que pueden hacer que su barco se hunda. Hey, 6 veces. De las 6 veces, una persona tomó la advertencia, la escribió, creo, le pasaron un reporte por escrito, no sé cómo, y la pegó ahí en uno de los cuartos de control y quedó olvidada esa advertencia. Déjame decirte una cosa. Cuando se trata de recibir y dar un mensaje de vida o muerte, tenemos que darlo. Tenemos que entregárselo a las personas. No podemos quedarnos callados. Tú y yo somos, por así decirlo, el mejor canal de televisión para el mundo que le está pudiendo decir al mundo, hey, advertencia, warning, viene un juicio. Esta vida se va a terminar un día. Vas a morir como todos los demás seres humanos. ¿Y qué va a pasar con tu vida? No podemos quedarnos callados. Tú y yo somos la mejor estrategia de marketing del Señor. Somos su publicidad, somos sus comerciales, somos su boca que debe estar diciendo a las personas que aún no le conocen, hey, warning, advertencia. Te tengo un mensaje de vida o muerte. Si lo entiendes, si lo recibes y lo aceptas, tendrás vida. Pero si lo rechazas, tendrás muerte. Y así como mucha gente pereció en aquella trágica historia del Titanic debido a que no hicieron nada los del Titanic con respecto a sus mensajes de vida o de muerte, hoy en día mucha gente se está yendo al infierno porque los cristianos en las iglesias no están haciendo absolutamente nada con este mensaje de vida que tenemos, de que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué cosa?
Vida eterna, vida eterna. La pregunta es, ¿cómo le podemos hacer para entregar este mensaje de vida a las personas que están pereciendo? Bueno, sabemos que la mejor manera es explicándoles claramente el Evangelio. Y por eso todos aquí debemos de conocer muy bien qué es el Evangelio y cómo se puede comunicar a otras personas. Pero una segunda manera, y de esto vamos a hablar en esta noche, una segunda manera para hablarle a las personas de Jesucristo es a través de tu testimonio. Tu testimonio. ¿Qué es tu testimonio? Tu testimonio es tu historia personal, es tuya, no es de nadie más. Tu historia personal de cómo fue tu vida antes de conocer a Cristo, cómo llegaste a conocer a Cristo y cómo está tu vida ahora en Cristo Jesús. Ese es tu testimonio personal, ¿ok? Esa es la música de fondo que estamos teniendo en esta noche también. Yo no sé cuántos de ustedes han visto esos comerciales que pasan en la televisión de personas que dicen que encontraron la píldora mágica para bajar de peso, ¿ya? Y te dice el comercial, mira, si tú tomas esta píldora mágica, vas a bajar de docenas, tal vez hasta centenas o miles de toneladas de peso si las tienes, ¿alright? ¿Y qué hacen en esos comerciales las personas? Los dueños de esta píldora mágica, ¿qué estrategia utilizan para vender la píldora mágica? Díganme ustedes, ¿qué hacen? Perfectamente, usan a una persona que probó la píldora mágica y le dicen, da tu testimonio, dinos cómo eras tú antes de la píldora mágica, cómo supiste de esta píldora mágica para bajar de peso y cómo es tu vida ahora que probaste la píldora mágica. Y en ese testimonio, ¿a poco no siempre ponen la foto del antes y después? ¿A poco no ponen a la persona cuando tenía, no sé, 300, 400, 500, 600, 700 libras de peso? Y dicen, pero probé la píldora mágica, y después ponen la fotografía de cómo está ahora. Y ahora pesa 150, 200, 250 libras. Y uno se queda, wow, esa píldora está buenísima. ¿Y qué hacen las personas? Toman inmediatamente el teléfono y marcan 1-800 píldora mágica. Y la compran y la prueban, ¿no es cierto? Esa es la estrategia que muchas personas siguen para vender su producto. Ahora, ¿tenemos nosotros un mejor producto que la píldora mágica? Claro que sí. Tenemos el Evangelio de Jesucristo, que transforma vidas. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para hablarle a las personas y conozcan de ese Evangelio? Dar nuestro testimonio, hablar de cómo estaba nuestra vida antes de Cristo, cómo vinimos a Cristo y presentarnos cómo está nuestra vida ahora que conocemos a Cristo Jesús. Tú sabes, el contar tu testimonio es contar tu historia personal con Cristo. Y déjame decirte que una de las cosas más impactantes y más poderosas que hay en la vida es el contar historias. ¿Cuántos de ustedes cuando eran niños no les encantaba que alguien les contara una historia? Levante la mano. Y ahí estábamos en la cama, a ver, cuéntame otra historia. Papi, mami, cuéntame una historia. Y ahora cuéntame una de vaqueros. Y ahora cuéntame una de Superman. Y cuando somos cristianos, ahora cuéntame la de Moisés. Y ahora cuéntame la de David. Me acuerdo con mis hijos, tenía que contarle a Cristian la historia de Goliat y David como 10 veces para que se durmiera. Y no solamente se la contaba, se la actuaba y jugábamos y le encantaba la historia de David y Goliat. A todos nos encantan las historias. ¿Sabes tú por qué las telenovelas son tan populares? Porque son historias. ¿Sabes tú por qué a las personas les encanta ir al cine o rentar un DVD para ver la película en casa? ¿Sabes por qué? Porque son historias. ¿Sabes tú quién fue el mejor predicador que ha existido por todos los tiempos? ¿Sabes quién fue? Jesucristo. ¿Y sabes qué usaba él para contar sus predicaciones? Historias. Porque Jesús entendía claramente el gran poder que hay cuando se cuenta una historia. ¿Sabes tú qué es la Biblia? De Génesis a Apocalipsis, ¿sabes lo que es? Es una historia.
Es la historia del amor que Dios tiene por toda la humanidad. Y cuando tú y yo estamos dispuestos a evangelizar a alguien, no entendemos el gran poder, el gran impacto que tiene nuestra historia, de nuestro testimonio. Pero yo por eso quiero que lo entiendas hoy y quiero que lo empieces a aplicar. Tu testimonio es súper poderoso para que otras personas conozcan de Jesús. ¿Se acuerdan aquel pasaje en Juan capítulo 4? Si lo pueden leer, buscar Juan 4, y quiero que alguien lea versículos 28 al 30, y después nos vamos a saltar al 39. Juan capítulo 4, versículos 28 al 30, y después el 39. Esta es la historia, hablando de historias, de aquella ocasión cuando Jesús pasa por Samaria, tiene sed, llega a un pozo donde está una mujer samaritana. ¿Te acuerdas de esa historia? Y Jesús le pide de beber a la mujer, ¿te recuerdas? Y la mujer le dice, ¿quién eres tú? Y él empieza a decir, yo soy el Mesías, papá. Y Jesús le dice toda su vida. Total, la mujer termina creyendo en Jesús. Pero mira lo que hace la mujer ahí en los versículos 28 al 30. Claudia, ¿lo puedes leer en voz alta, por favor? Dice, la mujer dejó su cántaro y se fue al pueblo, donde dijo a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Entonces salieron del pueblo y fueron a donde estaba Jesús. ¿Y ahora el 30? ¿Ahora el 30? Entonces salieron del pueblo y fueron a donde estaba Jesús. Ok, gracias. ¿Te das cuenta de lo que sucedió ahí? ¿Qué hizo la mujer después? ¿Qué hizo la mujer después que recibió a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador? ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo primeritito que hizo? Fue a su pueblo, con su gente, con sus amigos, sus familiares, sus primos, sus tíos, sus abuelitos. ¿Y qué hizo? Les contó su historia. ¡Hey! Conocí a este hombre en el pozo y me dijo toda mi vida. Este es el Mesías. Este es el Mesías. ¿Sabes qué dice la Biblia? Más adelante, no se lo puedes encontrar, Claudia, ¿cuál fue el resultado? El 39, me equivoqué, es el 39. Fíjate lo que dice el versículo 39. Muchos de los habitantes de aquel pueblo de Samaria creyeron en Jesús por lo que les había asegurado la mujer. Me ha dicho todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos llegaron, rogaron a Jesús que se quedara con ellos. Él se quedó allí 2 días y muchos más creyentes al oír lo que él mismo decía y dijeron a la mujer, ahora creemos no solamente porque tú lo dijiste, sino también porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que de veras es el Salvador del mundo. ¿Te das cuenta de lo que pasó? La mujer va con su gente, le cuenta la historia que tuvo con Jesús. ¿Y cuál fue el resultado? Que muchos de su pueblo, ¿qué? Creyeron en Jesús. Todo porque la mujer les contó su historia, su testimonio. ¿Puedes ver el poder, el impacto tan grande que tiene el testimonio de un creyente en Jesús? ¿Puedes ver? Y de la misma manera, tú tienes esa historia con Cristo Jesús. Tú has tenido una experiencia muy, vamos a decir, radical, muy transformadora con Cristo Jesús. Y todo lo que tú tienes que hacer es compartir tu historia con tu gente. Y cuando tú lo haces, algunos de ellos van a recibir a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador. ¿Me estás entendiendo? Ese es el poder de un testimonio. Si nos fuéramos a Hechos, capítulo 26, versículos 9 al 11, versículos 20 y 22, ahí encontraríamos a Pablo, el apóstol, contándole su historia, su testimonio al rey Agripa. Se los voy a dejar de tarea, léanlo en casa después, pero ahí Pablo también sabía muy bien el gran poder que hay en contar su testimonio a los no creyentes. Pero lo que quiero que veamos ahorita es que cuando Pablo cuenta su historia, su testimonio, sigue un patrón, un formato que consiste de 3 partes.
Él cuenta primero quién era antes de venir a Cristo. Decía que él era un fariseo, que perseguía a la iglesia, que los odiaba, que odiaba a Jesús, que iba en camino a Damasco para ir a buscar a los discípulos de Jesús, para meterlos a la cárcel. Él cuenta su vida antes de Cristo y después cuenta cómo conoció a Cristo. Dice, pero de repente se apareció una luz muy brillante y me caí y quedé así como todo aturdido y dije, ¿qué es esto? Y oí una voz del cielo y dije, ¿quién eres? Y me dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, Pablo. Y ahí Pablo tuvo un encuentro transformador con Jesucristo. Y después Pablo termina su historia diciendo, y ahora yo soy un siervo de Jesús, ahora soy su apóstol. Y ahora le dice al rey Agripa, te animo a ti, rey Agripa, que tú también entregues tu vida a Jesucristo, claro que con otras palabras. Ese mismo patrón, ese mismo formato que siguió Pablo, yo quiero que nosotros lo sigamos cuando contemos nuestra historia, nuestro testimonio. Es el antes de venir a Cristo, el cómo llegué a conocer a Cristo y cómo es mi vida ahora que conozco a Cristo. Antes, cómo tuve ese encuentro con Jesús y cómo me encuentro ahora. Y todos nosotros tenemos que aprender a contar nuestro testimonio de esa manera, con esos 3 puntos. Antes de Cristo, ¿cómo era mi vida? Era un desastre, estaba en pecado, adicción al alcohol, etc. ¿Cómo vine a Cristo? Alguien me habló del Señor, fui a una iglesia, prendí la radio cristiana, se me ocurrió leer la Biblia que me regaló mi abuelita, qué sé yo, y ahí tuve un encuentro con el Señor. Y ahora, ¿cómo mi vida en Cristo Jesús me libertó de las drogas? Ya no estoy en pecado, me siento libre de pecado, de culpabilidad, me siento con propósito, con significado en la vida, etc. Esa es la historia contada con esos 3 componentes. Y todos los que estamos aquí tenemos esa historia. Lo único que tenemos que hacer es aprender a contar esa historia como la contó Pablo. Y al rato vamos a hacer un ejercicio para aprender a contar nuestra historia, nuestro testimonio. ¿Ok? Ahora, cuando contemos nuestra historia, nuestro testimonio, les pido por el amor de Dios que consideren 4 cosas. 4 cosas bien importantes. Número 1, administra bien tu tiempo a la hora de contar tu testimonio. No se trata de darles una predicación de 1 hora y 50 minutos. No se trata de contarles toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis en 2 horas. Se trata de que les cuentes tu historia en 3, 4 o 5 minutos. Todos aquí tenemos que aprender a dar nuestro testimonio rápidamente, brevemente, de una manera concisa, maciza y precisa, en 3, 4 o 5 minutos. ¿Por qué? Porque si hacemos un testimonio muy largo, ¿qué va a pasar con la gente? Se nos aburre, se nos duerme, se cansa, tiene ocupaciones en la vida, tenemos que respetar su tiempo. Entonces tenemos que considerar el tiempo para contar nuestro testimonio. Cuando estés contando tu testimonio, mira el lenguaje corporal de la persona. Si tú le estás hablando y la persona está, ¿qué más? ¿Qué te está diciendo con eso? Ya córtale, estás ya no aburrido esto. Si le estás contando tu testimonio, está, quiero cenar, ¿qué te está diciendo con eso? Ya me cansaste, ya córtale. Claro, que si la persona está al filo del asiento así, de veras, ¿y qué más? Entonces le puedo dar un poquito más de tiempo a mi testimonio. Pero ve a la persona, ve su lenguaje corporal, mide tu tiempo y serás más efectivo. Segunda consideración, cuando estés contando tu historia, tu testimonio, por el amor de Dios, sé simple y sé claro. Sé simple y sé claro. No complique la historia,
No empieces a contar la historia de cómo era tu vida antes de Cristo y luego empieces con la historia de otra persona y la de tu vecino y hagas una maraña ahí de historias y con 5 o 10 personajes diferentes y la persona ya no sabe de quién estás hablando, si de ti o de Juan o de María o de quién, y lo confundes todo. Sé simple, sé sencillo, no seas complicado. Las mejores historias son las que se cuentan con un principio, una mitad y un fin. Así de sencillo. Pero si usted empieza con el fin y termina con el principio, va a confundir a la persona. Sea simple, sea sencillo. A la hora de hablar, use palabras simples y sencillas. No cantinflee. Es que mire yo, pero es que estaba, y alguna vez ha subido el elevador, porque yo cuando, y sabe usted, ¿verdad que la carne está muy... ¿Quiere aceptar a Cristo? Pues no. Sé simple, sé sencillo. Tercera consideración, cuando usted has contado tu testimonio, sé real, sé auténtico, sé genuino. O sea, yo he escuchado testimonios que parecen toda una producción de Hollywood. Es que yo era un expandillero y a mí una pandilla me agarró y primero todos me agarraron a golpes, después sacaron sus cuchillos, me dieron 85 puñaladas, 50 disparos de pistola, pero el Señor me resucitó 5 veces y no me morí, y por eso estoy aquí, gloria a Dios, aleluya. ¿Tú crees que la gente va a creer eso? Sé real. A lo mejor te golpearon, a lo mejor te apuñalaron una vez, a lo mejor te dispararon y le fallaron, pero no le exageres, no mientas, no le agregues algo que no es cierto. ¿Sabes por qué? Porque la gente huele a los mentirosos y va a decir, este está mintiendo. Y cuando olemos a un mentiroso, ¿qué hacemos? Ya no le creemos lo que está diciendo. Di las cosas como sucedieron, di las cosas como son. No le quites, pero tampoco le agregues. No le exageres, pero tampoco le disminuyas a la cosa, ¿ok? Y la cuarta y última consideración, por el amor de Dios, usa lenguaje natural, lenguaje casual. Yo siempre digo, los ingleses hablan inglés, los franceses hablan francés y los cristianos hablan el cristianés. Y la gente no les entiende ni papa. Les cuentan su testimonio y empiezan, yo estaba alejado de la gracia salvadora de nuestro Señor, pero un día fue lavado por la sangre del cordero. La persona, ay, qué cochinada que lo lavaron con sangre de un cordero, qué feo es eso. Y tú ya naciste de nuevo. Oye, ¿cómo? Pues nací una vez. Y pues son puros términos de la Reina Valera o de la iglesia que la gente no entiende. No uses nunca lenguaje religioso a la hora de evangelizar o compartir tu testimonio. Usa palabras naturales, usa palabras simples, usa palabras cotidianas, usa palabras que un niño de 3 o 4 años muy bien pudiera entender. ¿Sí entendieron eso? Ok, entonces, las 4 consideraciones las voy a repetir rápidamente. Maneja bien tu tiempo, administra bien tu tiempo. Sé simple y sé claro, sé real, sé auténtico y no uses, por el amor de Dios, el lenguaje cristianés. Alright. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Vamos a practicar nuestro testimonio aquí. Yo te voy a dar unos 5 o 10 minutos para que tú ordenes tu testimonio en tu mente. Si traes ahí con qué escribir, lo puedes escribir. Te recomiendo que dividas la hoja en 3 secciones. Antes de Cristo, en la sección 1. Cómo conocí a Cristo, en la sección 2. Y cómo es mi vida ahora en Cristo Jesús, la sección 3. Si tú lo escribes todo en 1 o 2 hojas, ya lo hiciste. Right? Ya que ordenaste tu testimonio en tu mente o en una hoja escribiéndola, lo vamos a practicar. Te vas a sentar con alguien y le vas a decir, te voy a contar mi testimonio. Y se lo vas a contar. Y la persona que te va a escuchar, escuche bien, quiero que haga anotaciones de las cosas positivas y negativas de esa historia que está escuchando usted.
muy bonito todo, muy entendible. Muy largo. Usó mucho lenguaje religioso. Alguien no le van a entender. Ponga lo positivo y lo negativo y después le hace feedback a la persona. Y después vamos a cambiar de papeles. La persona que escuchó y dio el feedback, ahora da su testimonio y la otra escucha y da su feedback. Nomás no se vaya a desquitar, ¿verdad? Pero de esta manera vamos a aprender. ¿Alright? Entonces, le voy a dar 5 minutos, 10 minutos máximo para que ordene su testimonio en su mente conforme al patrón que escuchamos y aprendimos hoy. Antes, cómo vine a Cristo y cómo mi vida ahora en Cristo, considerando las 4 cosas que le dije, y después nos vamos a dividir en grupitos de 2, vamos a practicarlo y después vamos a aprender una cosita más, ¿ok? 5 o 10 minutos, empiece a ordenar su testimonio. Ok, entonces, déjame prender aquí también. Ok, entonces, necesito una persona que venga rápidamente aquí al frente, nos cuente su testimonio en 3 minutos. Ok, Luis, 3 minutos, man. All right, come on. Te lo voy a medir con el reloj. En serio, está hablando en serio. All right. 3 minutos. All right, aquí está el micrófono. 3. Ya van 10 segundos. No. Ándale. Okay. ¿Quién era yo antes de Cristo? Ahorita no están mirando a la persona que yo era antes. Yo antes de Cristo vine y crecí con una familia de más de 50 personas y ninguna gota en la familia había el cristianismo. No existía lo que era cristiano, no existía lo que era Dios. Y yo cuando nací en ese tiempo y cuando estaba creciendo, nadie me habló de Dios. Y en la casa solo se disciplinaba con golpes y gritos y engaños a la madre y golpes al hijo. Así me enseñaron a crecer. Y fui creciendo y empecé a sentir el odio y el rincón contra la familia. Entonces me empecé a perder más y más, empecé a tener pensamientos de suicidio. Traté de colgarme alguna vez, pero no pude encontrar ni un poste para poder colgarme. Entonces me fui a la high school y empecé a notar que me sentía bastante solo. Y en ese momento lo único que tenía era algo que se llamaba el amor. Era algo que se podía encontrar en la mujer, en lo que me dijeron en mi familia. Entonces fui con las mujeres y empecé a acostarme con una tras otra. Pero la cosa era que la seguía dejando, me dejaban porque algo faltaba, entonces tenía que buscar y encontrar y no llenaban mi vacío. Llegué a lo último de la high school, los últimos 2 años, y mi mamá estaba muy preocupada por mí, que empezó a buscar ayuda. Pero la ayuda no sabía ella de Dios, entonces fue a un doctor y me mandó con una psiquiatra. La psiquiatra me dice, yo tengo la respuesta para ti. Tú lo que tienes es algo que se llama bipolar, estás deprimido, ansiedad y ADHD. Vamos a empezar con una pastilla. Empezamos con una, después de los 3 años estaba tomando 6 pastillas al día. Y no encontraba la felicidad, no encontraba la paz. Estaba yo cayendo más y más adentro de lo que es la oscuridad. Luego yo le gritaba a Dios en esos momentos, le decía: Dios, te necesito. Yo sabía como más o menos que existía un Dios allá afuera. Cuando estaba solo sentía que podía gritarle a alguien, pero no respondía a nadie. Entonces empecé a emborracharme, empecé a fumar marihuana y sentía un poco de paz. Con las drogas, que ya estaba tomando las pastillas, y la marihuana y la cocaína, no, imagínate. La cocaína, la verdad, en esos momentos me empezó a enseñar un nuevo mundo donde no podía sentir nada ni tenía sentimientos. Entonces, luego de estar bastante siempre solo, en mi cuarto, deprimido, sin esperanza, dejé mi trabajo, pasó 6 meses sin hacer nada. Mis papás empezaron a pagar mi renta en el apartamento donde me quedaba. Me quedé ahí acostado y fue ahí donde Dios respondió y mandó a alguien mediante el Facebook y me invitó a su casa. Ahí llegando a su casa, de repente me dijo que fuera a la iglesia. Yo lo estaba haciendo por esta chica porque yo quería encontrar ese amor que siempre se hablaba a la gente. Entonces fui con ella a la iglesia y en esos momentos empecé a experimentar como algo que nunca había experimentado. Encontré una paz justo cuando entré a la iglesia.
Y fue una paz que no se podía explicar y me hizo regresar 3 veces más. Al regresar a 3 veces más, de repente alguien decidió orar por mí y traerme y declararme libertad. Y por esas personas, en ese momento, fui libre de todas las pastillas, de toda la depresión, de la ansiedad. Y ahora puedo estar aquí, parado, proclamando lo que hizo Jesucristo en mi vida. Proclamando la cirugía que hizo, y puedo decir que no tomo ni una pastilla, no hago ni una droga, no me acuesto con una mujer. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo es más que suficiente para mí y nadie me podrá callar, porque el Evangelio vive en mí y yo sé que Cristo es real y me ha cambiado la vida. Gracias, y le doy toda la gloria al Señor por todo lo que ha hecho en mi vida. 4 minutos, fue bueno, 4 minutos. ¿Se fijaron? Contó cómo fue su vida antes, depresión, drogas, mujeres. Contó cómo fue que conoció a Cristo. Lo invitaron a la iglesia, llegó a la iglesia, sintió paz, oraron por él y después contó cómo está su vida ahora en Cristo Jesús. Sin ninguna droga, sin mujeres, con paz. Y agradeció al Señor. 4 minutos. ¿Crees que tú puedes hacer lo mismo también? Claro que lo puedes hacer. ¿Okay? Entonces tenemos que aprender a hacer eso. Ya para terminar, quiero que veamos esto. Ya aprendimos la importancia y el poder que tiene una historia, el testimonio. Y ya aprendimos cómo crearlo, cómo hacerlo, el formato, las 3 partes. Pero ahora la pregunta que tenemos que resolver es, ¿y cómo le hago para comenzar a contar mi testimonio a las personas? Porque no queremos de repente llegar y decir, hey, te voy a contar mi testimonio, ¿verdad? No podemos forzar las cosas, tenemos que ser naturales, tenemos que ser prudentes. ¿Cómo le hacemos? Bueno, hay muchas maneras. Te voy a dar 2 rápidamente aquí. Una de ellas que yo siempre les cuento es que cuando estés con una persona a quien le quieres contar tu testimonio, dile, hey, ¿te gustaría escuchar la historia de una persona muy mala? Y a todo mundo le encanta escuchar historias de personas malas. Te va a decir que sí. Entonces le empiezas a contar tu historia sin decirle que eres tú y al último le dice, esa persona era yo. ¿Ya? Y esa es una manera de introducir tu testimonio. Aquí te va la segunda, ¿ok? Porque el problema que tenemos nosotros es que sabemos que tenemos que evangelizar, sabemos cómo evangelizar, pero lo que no sabemos es cómo entrarle al toro, cómo empezar, cómo romper el hielo. Una segunda manera, bien sencilla para hacerlo, es con estas 4 letras. T-A-E-T. Díganlo conmigo. T-A-E-T. Otra vez. T-A-E-T. T-A-E-T. Cada una de estas 4 letras representa una cosa que vas a hacer para introducirte, para poder contar tu historia. La primera T es la T del trasfondo. Con esto tú vas a llegar con la persona y le vas a preguntar acerca de su trasfondo. Hey Luis, ¿de dónde eres tú? Nací en Chicago, mi mamá de Cuba, mi papá de Guatemala. Nació en Chicago, su papá es de Cuba, su mamá de Guatemala. Luis, ¿qué haces en la vida? ¿A qué te dedicas? A compartir el Evangelio, pero normalmente eres un estudiante, ¿correcto? ¿Trabajas? Trabajo. Son puras preguntas de trasfondo. ¿De dónde es usted? ¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí? ¿Está casado? ¿Está soltero? ¿Tiene hijos? ¿Cuántos hijos tienen? ¿Cómo se llaman? ¿De qué edades son? Esta es la primera T. ¿La siguiente letra cuál era? A. Muy bien, A. Y esa es la A de actividades. Actividades. ¿Qué le gusta hacer usted? ¿A qué se dedica usted? ¿Cuáles son las actividades que normalmente usted realiza en el día? Te va a decir, Claudia, ¿qué haces tú normalmente durante el día? ¿Atiende su casa? ¿Qué más haces? Cuida a sus hijos. Muy bien. Entonces le preguntamos a la persona, ¿a qué se dedica? ¿Qué hace usted durante el día? Y te va a decir tipo de cosas. Yo trabajo, yo estudio, yo me quedo en casa, atiendo a mis hijos, etcétera, etcétera. Le puedes preguntar, ¿qué es lo que usted hace cuando no trabaja? ¿Cuáles son sus pasatiempos, sus hobbies? Hugo, ¿cuál es tu hobby número 1 cuando no estás trabajando? La familia. Y el fútbol también, ¿verdad? El fútbol también. Bien.
Alright. Entonces, y con este tipo de preguntas estamos medio rompiendo el hielo, nos estamos empezando a meter ahí y preparar el terreno para contar nuestro testimonio. T-A-E-T, ya explicamos la T de trasfondo, A de actividad, E de, fíjate, E de espiritualidad. Espiritualidad. Entonces, la tercer tipo de preguntas que le voy a hacer es: ¿se considera usted una persona espiritual? ¿Cree que hay algún Dios? ¿Qué pasa? ¿Qué piensa usted que pasa con la gente después que se muere? ¿Habrá un cielo, un infierno? ¿Qué le pasaría a usted si se muriera hoy mismo? ¿A dónde iría? Entonces ya pasamos de dónde es usted a qué hace, a cosas espirituales. Y una vez que se contestaron esas preguntas espirituales, T-A-E-T, la última T, adivina de qué es. De tu testimonio. Tu testimonio. Ahí donde le dices: déjeme contarle una historia, mi historia. Y ya sabes cómo se la vas a contar. ¿Ok? Le vas a contar tu vida antes de Cristo, cómo viniste a Cristo y cómo es tu vida ahora en Cristo. Y lo que puedes hacer para terminar es animarle a la persona a que ponga su fe en Jesucristo. Animarle a que ponga su confianza en Jesús como el que vino a morir por sus pecados. Y tú sabes cómo hacerlo. Le puedes llevar a la Biblia, Juan 3:16, le puedes guiar en una oración. Y vamos a suponer que la persona dice: sí, yo quiero. Y te dice: ¿qué tengo que hacer? Tú lo llevas a hacer la oración de fe. La persona termina de hacer la oración de fe. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, le animamos a que cultive una relación con Jesús. ¿Cuáles son las 3 cosas básicas para cultivar una relación con Jesús? Número 1, platica con Él, ora, reza, como le quieras llamar. Número 2, escucha su voz. Y la mejor manera de escuchar su voz es por medio de la Biblia. Lee la Biblia. ¿Tienes Biblia? No tengo Biblia. Yo te consigo una. Y aquí tenemos Biblias y se las regalamos. Y la tercera cosa, ¿cuál es? Te invito a que vengas a un lugar donde puedes crecer espiritualmente más. Te invito a la viña. ¿Ok? T-A-E-T. T-A-E-T. Trasfondo, actividades, espiritualidad, testimonio. Y después llevarlo a Cristo Jesús. ¿Ok? Yo quiero que en este mes que estamos evangelizando, tú cuentes tu historia, cuentes tu testimonio a la mayor cantidad de personas posible. Y deja que Dios te use. Porque uno nunca sabe qué es lo que va a hacer el Señor con tu historia. ¿Ok? ¿Tiene alguna pregunta antes de terminar esta enseñanza y para pasar a buscar al Señor en oración? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Nadie? Ok, entonces ya sabemos qué hacer, pero de nada sirve si no lo hacemos. Hágalo. Cuente su historia, porque Dios quiere usar su historia para transformar vidas. ¿Ok? Ok.